Más de 100 personas asesinadas con la contienda electoral. 34 de ellas eran candidatos a algún puesto de elección popular. Estamos hablando de la elección más violenta en la historia del país y además con centenas de denuncias de injerencia directa del crimen organizado y presiones para votar por Morena. Estamos ante un narcoestado, la historia lo habrá de juzgar. Si quieres saber más de este tema, te invitamos a que actives las notificaciones y a que te suscribas a nuestro canal para que te enteres cuando subimos un nuevo material. Las elecciones del pasado 6 de junio fueron históricas, no solamente porque fueron las más grandes de la historia de acuerdo al porcentaje de mexicanos que tuvieron derecho a votar, sino también por la cantidad de violencia que hubo durante la campaña electoral y también la injerencia del crimen organizado en la propia elección. Hubo más de 19,000 observadores internacionales cuidando esta elección. De acuerdo a varios grupos de observadores, por lo menos 30 o 35% del territorio nacional estuvo influido por el crimen organizado en cuanto al resultado de las elecciones. Y la percepción de la penetración de los delincuentes en las campañas aumentó de 28 a 42%. Estamos hablando de 100 asesinatos relacionados con la campaña electoral, alrededor de 935 agresiones a políticos que participaban en la misma campaña y 36 candidatos asesinados. 8 de ellos fueron en el estado de Veracruz. Estamos hablando de la elección más violenta en la historia de México, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ve de manera muy distinta. Incluso se dio el lujo de felicitar al crimen organizado por haberse portado muy bien el día de las elecciones. Tal vez sea una coincidencia, pero en 7 de los 12 estados con más presencia del narcotráfico en nuestro país ganó el partido oficial o sus aliados, Morena, el PT o el Partido Verde. El caso más sonado es el del estado de Michoacán. Ahí las cosas se cuecen aparte. La alianza opositora conformada por el PRI, el PAN y el PRD ganó 8 de 12 distritos federales. Ganó 15 de 21 distritos locales y también ganó la mayoría de las ciudades, incluyendo la capital, Morelia. Sin embargo, en Tierra Caliente se dieron resultados completamente fuera de lugar. Ahí Morena obtuvo el triunfo con más de 80% de los votos, algunas casillas casi el 100%. De acuerdo a testimonios de personas que estuvieron presentes, llegó el crimen organizado, llegaron los delincuentes y a punta de pistola retiraron a las personas, a los votantes y también a los funcionarios de casilla. Los sustituyeron e inflaron las urnas con votos para el partido oficial, para Morena. Parece película de terror, pero es una realidad. Esto sucedió y está documentado incluso por los observadores internacionales. Esta denuncia la hizo también el gobernador de Michoacán, quien acusó una injerencia directa de la delincuencia organizada en las elecciones de su estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió pruebas de sus dichos, burlándose de estas acusaciones. Y Silvano Aureoles le respondió. Inmediatamente acudió a buscar al presidente López Obrador a Palacio Nacional, llevando consigo las supuestas pruebas, testimonios, videos, fotografías y documentales que daban cuenta de cómo intervino el crimen organizado ligado al narcotráfico en la elección en el estado de Michoacán. ¿Pero qué creen? López Obrador no lo quiso recibir. También se burló de él. Lo dejó sentado en un banco en plena plancha del Zócalo capitalino. Argumentó que no iba a dañar su investidura presidencial para tratar temas que estaban constreñidos exclusivamente al asunto electoral y lo mandó al INE. Silvano Aureoles ya ha presentado estas pruebas tanto a la Fiscalía General de la República como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin respuesta hasta el momento. Pero Michoacán no fue el único caso. Ahí tenemos el caso del estado de Sinaloa, donde José Alberto Suárez Beltrán, coordinador de imagen de la campaña del candidato a gobernador de la alianza PRI-PAN-PRD, fue secuestrado por criminales. Y a base de tortura y a punta de pistola le sacaron toda la información que tenía que ver con la estrategia electoral de campaña, en dónde guardaban su propaganda, qué presupuesto tenían y cómo iban a operar el día de la elección. Ahí está el caso de Sudiquei Rodríguez, candidata de esta misma alianza en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. Sudiquei fue secuestrada de plano por el crimen organizado y la obligaron a renunciar a la candidatura. En caso contrario, asesinarían a su familia y ella jamás sería liberada. Resulta escandaloso el caso de San Luis Potosí, donde el candidato ganador del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo, ha sido ligado a la delincuencia en aquel estado desde hace muchísimos años y ganó en una elección muy controvertida y muy competida. A estos casos habría que sumarles las centenas de denuncias que llevaron a cabo diversos ciudadanos por haberse sentido presionados por los delincuentes en los estados de Veracruz, de Sonora, de Sinaloa,
de Oaxaca, de Campeche, en el Estado de México, en Nayarit, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, Quintana Roo y en el Estado de Guerrero. Sería imposible saber si la delincuencia organizada o los cárteles de la droga ayudaron a Morena a ganar en algunos estados de la República. Mucho menos lo vamos a saber si el gobierno, que es quien tiene el control de las indagatorias y las investigaciones, no coopera, porque simplemente no le conviene que se sepa la verdad. Lo cierto es que hoy Morena gobierna los municipios y los estados más violentos del país, por donde hay más trasiego de droga. Gobierna toda la franja del Pacífico, característica con la presencia y la disputa entre los cárteles de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. No suena extraño en un país donde el presidente de la República se baja de su vehículo para saludar a la mamá del narcotraficante más buscado en la historia de México, donde perdona cuando tiene capturado a uno de los más buscados también en la lista de la CIA y del FBI, y donde el propio presidente de la República tiene con la delincuencia una política de abrazos, no balazos. ¿Nos enfrentamos a un narcogobierno, a un narcoestado? No lo podemos saber en este momento. Lo que sí podemos saber es que el presidente se siente cómodo con la situación actual y la historia habrá de juzgarlo. Que no le den gato por liebre.